perro del abismo. Era una noche oscura y tormentosa cuando Javier, un joven de 17 años, regresaba a casa después de pasar la tarde en casa de su mejor amigo, Luis. Las nubes cubrían el cielo como un manto opresivo y los relámpagos iluminaban fugazmente el paisaje urbano, revelando las sombras danzantes de los árboles sacudidos por el viento. La lluvia caía con una fuerza implacable, empapando a Javier mientras caminaba apresuradamente por las calles desiertas del vecindario. Cada gota de agua parecía atravesar su ropa, calándole hasta los huesos, pero él apenas lo notaba, ansioso por llegar a la calidez de su hogar. Fue entonces cuando, en medio del estruendo de la tormenta, escuchó un gemido débil que apenas se distinguía del ruido de la lluvia. Provenía de un callejón cercano, un lugar que normalmente habría evitado, especialmente de noche. Sin embargo, había algo en aquel sonido que le hizo detenerse. Era un lamento lastimero, cargado de desesperación. Siguiendo su instinto, Javier se adentró en el angosto pasaje, sus pasos resonando sobre los charcos que salpicaban a su alrededor. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Al acercarse, sus ojos se encontraron con una escena inesperada. Un perro completamente empapado y temblando de frío. Estaba acurrucado contra la pared de ladrillos, su pelaje oscuro pegado al cuerpo por la lluvia. Pero lo que más llamó la atención de Javier fueron sus ojos. Brillaban con una extraña intensidad, casi humana, que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Nunca había visto una mirada tan penetrante y llena de significado en un animal. Era como si el perro intentara comunicar algo más allá de lo evidente. Sin pensarlo dos veces, impulsado por una mezcla de compasión y curiosidad, Javier decidió llevar al perro a casa. Lo envolvió en su chaqueta, tratando de proporcionarle algo de calor, y lo cargó en sus brazos mientras corría hacia su hogar. Al llegar, sus padres se mostraron reacios a la idea de tener una mascota, especialmente una que había encontrado en la calle bajo circunstancias tan inusuales. Sin embargo, el perro parecía inofensivo, y la súplica en los ojos de Javier finalmente los convenció. Lo llamaron Max, un nombre simple para un perro que, a primera vista, parecía ordinario. Sin embargo, a los pocos días, comenzaron a notar comportamientos extraños en Max. A menudo se paraba en dos patas durante largos periodos, observando a la familia con una mirada que parecía escrutar sus almas. Era inquietante, pero también fascinante. Cuando la madre de Javier hablaba, Max la miraba fijamente, como si entendiera cada palabra. Javier intentaba convencerse de que solo era un perro inteligente, uno que quizás había sido entrenado por un dueño anterior. Pero algo en su interior le decía que había más. Una sensación persistente de que Max no era lo que aparentaba ser. Una noche, mientras la familia cenaba, un ruido proveniente de la sala interrumpió la conversación. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Javier se levantó para investigar, sintiendo un nudo de ansiedad formarse en su estómago. Al acercarse a la sala, lo que vio lo dejó helado. Max estaba de pie, completamente erguido, caminando como un humano por el pasillo. Su sombra se proyectaba en la pared, alargada y siniestra, distorsionada por la luz parpadeante de una lámpara. Cuando llegó a la sala, giró lentamente la cabeza y miró a Javier, mostrando una sonrisa escalofriante que no debería ser posible en un perro. La familia, aterrorizada, se reunió en la sala, sus corazones latiendo frenéticamente en sus pechos mientras intentaban procesar la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Max, el perro que habían acogido con tanto cariño, estaba parado en medio de la habitación, pero ya no parecía un simple animal. Movía sus patas delanteras con una precisión espeluznante, como si fueran manos humanas, imitando gestos que no deberían haber sido posibles para un ser de su especie. Era como si una inteligencia oscura y perversa se hubiera apoderado de su cuerpo, manipulándolo como un titiritero siniestro. El aire se volvió denso, cargado de una presencia maligna que parecía emanar de cada rincón de la casa. Una sensación palpable de que algo oscuro y antiguo
Algo que no pertenecía a este mundo habitaba dentro de aquel cuerpo canino. La temperatura de la habitación descendió abruptamente y el vaho de sus respiraciones se hizo visible en la penumbra, añadiendo un toque aún más tétrico al ambiente ya de por sí aterrador. La madre de Javier, presa del pánico, intentó llamar a la policía, sus manos temblorosas buscando desesperadamente el teléfono. Pero cuando levantó el auricular, solo encontró silencio. El teléfono estaba muerto, como si la conexión con el mundo exterior hubiera sido cortada por una fuerza invisible. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras grotescas que danzaban por las paredes, hasta que finalmente se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad total. El silencio que siguió era opresivo, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de la familia, que se aferraba unos a otros en busca de consuelo. En medio de la penumbra, un susurro gutural rompió el silencio, un sonido que parecía emanar de Max. Las palabras eran ininteligibles, pero estaban cargadas de una amenaza latente, un eco de algo que no pertenecía a este mundo. Era como si el perro estuviera invocando a fuerzas más allá de la comprensión humana, llamando a entidades de otro plano para que se unieran a él en su danza macabra. De repente, Max se lanzó hacia ellos con una velocidad y agilidad que ningún perro debería poseer. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, una luminiscencia que iluminó brevemente la estancia, revelando las expresiones de horror en los rostros de la familia. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y todos los sonidos se desvanecieron, dejando solo el latido ensordecedor de sus corazones. La familia logró escapar de la casa, impulsados por un instinto primario de supervivencia, dejando atrás los gritos y el caos. Corrían por la calle, sin atreverse a mirar atrás, sus mentes aturdidas por el terror de lo que habían presenciado. La noche los envolvía, y la lluvia caía con fuerza, lavando las lágrimas de sus rostros mientras se alejaban de aquel lugar maldito. Nunca volvieron a ver a Max, pero la casa quedó marcada por su presencia de una manera que desafía toda explicación racional. La fachada, que antes era simplemente una parte más del vecindario, adquirió un aura ominosa. Los vecinos, al pasar por delante, sentían un escalofrío recorrer sus espaldas, como si la casa misma los observara. Pronto, comenzaron a surgir historias, susurros que crecieron hasta convertirse en leyendas urbanas. Se decía que, al caer la noche, sombras oscuras se movían tras las ventanas, figuras que no correspondían a ningún ser humano que habitara la casa. Algunos aseguraban haber visto la silueta de un perro, erguido sobre dos patas, mirando con ojos brillantes desde la oscuridad interior. El vecindario pronto evitó pasar cerca de la casa después del anochecer. La casa se convirtió en una presencia constante en sus pesadillas, un recordatorio de que el mal podía habitar incluso en los lugares más familiares. Javier y su familia se mudaron, intentando dejar atrás el horror de aquella noche. Sin embargo, el recuerdo los persiguió siempre, como una sombra que se negaba a desaparecer. En las noches más silenciosas, Javier despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado un susurro familiar o de haber visto un par de ojos brillantes observándolo desde la oscuridad de su habitación. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerse de que solo eran pesadillas, ecos de un pasado que no quería soltarlo. Con el tiempo, la familia intentó reconstruir sus vidas, pero el miedo persistía, oculto bajo la superficie de la cotidianidad. Cada crujido de la casa nueva, cada sombra que se movía con el viento, era suficiente para hacer que sus corazones se detuvieran por un instante. Habían aprendido, de la manera más aterradora, que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y comprensión, misterios oscuros que acechan en los rincones más inesperados de la vida cotidiana. La casa, mientras tanto, permaneció vacía, un monumento silencioso al terror que había albergado. Nadie sabía qué había sido realmente Max, ni de dónde provenía su oscura presencia, pero todos sabían que la casa nunca volvería a ser simplemente una casa. Era un recordatorio de que el mal, en sus formas más puras y aterradoras, podía esconderse detrás de cualquier puerta. Hemos llegado al final.
¿Has tenido alguna experiencia con un animal que actúa como un humano? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.